ustedes saben que estamos con esta nuestra serie que se llama ¿Cómo? No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Esta es nuestra serie y también recordándoles que estamos cada día con un verso corto de la palabra con el que meditamos y hacemos el devocional, por lo menos oramos con ese texto. Y también recordando que estamos todo este año con un catecismo. Los catecismos son muy importantes porque son la manera de poner en ideas muy cortas las cosas esenciales del Evangelio, especialmente hechas. Catecismo es especialmente hecho para la memoria, para recordar. Entonces, quisiera que hoy recordemos, repasemos y tengamos una reflexión hoy un poco más corta que de costumbre por la agenda del Día de las Madres. En la pregunta número 19 del Catecismo. Entonces, bueno, la serie se llama No me avergüenzo del Evangelio y la pregunta 19, aquí está. La pregunta 19, el Catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Existe forma de escapar del castigo y volver a disfrutar del favor de Dios? Y la respuesta es esta, sí. Para satisfacer su justicia, Dios mismo, por pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un redentor. Este es pues pregunta y respuesta. Y quisiera que abra por favor su Biblia y leamos juntos en Isaías 53 versículos 10 y 11, que es nuestro texto que se relaciona con esta pregunta del catecismo. Entonces, Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11, si los podemos tener también en la pantalla, nos va a ayudar para quienes no tienen una Biblia a la mano. Dice la palabra del Señor, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Está hablando de Jesús. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Bueno, esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, estamos delante de tu palabra que es santa y poderosa, tu palabra que siempre hace algo en nuestro corazón. A veces nos llama de nuevo a la fe y al arrepentimiento. A veces nos trae consuelo y ánimo. A veces nos exhorta. Señor, tu palabra siempre tiene algo para nosotros. Siempre hace algo en nuestro corazón. Y yo te pido que hoy no sea la excepción, que en cada corazón, conforme a tus propósitos eternos, hagas algo en este día tan importante y este día de celebración, que podamos recordar cuando tú nos hablaste por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, esta es una pregunta que voy a hacer para todos, pero primero quiero que la respondan las madres. ¿Usted recuerda cuando cometió una injusticia? Porque digo para las madres porque a veces la mamá le da un regaño al que no era. O una pela al que no era para otro, era para el otro. Seguramente ustedes cuando estaban más chiquitos se acuerdan, ¿no? No era para mí, eso no era para mí. O cuando ustedes ya en general han sido víctimas o han sufrido una injusticia. Es decir, les ocurrió algo que usted dice, injusticia. Bueno, yo esta mañana les conté un caso de injusticia que me pasó a mí. Y dije que en este culto iba a contar uno distinto. Entonces aquí les voy a contar pues mi caso de injusticia. En el 2007 compré una moto, con un préstamo y todo, eso era tremendo esfuerzo. Y un mes después de que yo tenía mi moto, yo salí a hacer unas visitas por mi trabajo y entré a una casa para hacer una visita familiar y había dejado mi moto allá afuera. Y bueno, salí como a darle una vueltecita a la moto, a mirar si estaba ahí y, oh sorpresa, el arrebatamiento. Ya no estaba mi moto. Bueno, mi moto estaba matriculada en Sabaneta. Eso ocurrió en el 2007. Yo fui cerca ahí
lo más cerca que había, puse mi denuncia sobre la pérdida de mi moto, robaron la moto, pero digamos, pues yo dejé allá mi denuncia y todo eso. Y jamás me volví a acordar de mi moto. Ya, como 5 años después que yo veía la licencia de mi moto por ahí en la casa, yo dije, ¿y esto qué? Pues esto me... descartar del todo esto. Bueno, pues eso fue en el 2007, recuerden. El año pasado me empezaron a llegar unos mensajes del tránsito de Sabaneta que yo debo una sistematización. Entonces averigüé y me dijeron, sí, es que en el 2007 no estaba activo eso, pero desde el 2014 se empezó a cobrar y aparece que está registrada aquí. Bueno, del 2007 al 2022 y pues hay una plática que se debe ahí. Pero yo averigüé y todo, a ver qué se podía hacer. El punto es que me pareció tan injusto. Yo dije, esto es una injusticia conmigo. Bueno, ahí está pues el trámite y todo eso. No es mucho y yo tengo que decir que hay muchas veces sí he recibido las sanciones justamente, pero esta sí yo la percibí como una injusticia. Bueno, les digo eso porque la percepción de justicia o de injusticia parece que es muy común para todos. Casi todos podemos recordar algún escenario en el que no se hizo justicia. Y tal vez usted tiene cosas más profundas en su alma y en su historia en la que dice, en ese caso, no ha habido justicia. Tal vez incluso un delito o un abuso o un maltrato en el que tú dices, el victimario no recibió lo que merecía. Los casos de injusticia. Por cierto, nosotros tenemos un país con muchos déficits de justicia en todos los ámbitos, ¿cierto? También en el ámbito de, digamos, de nuestro escenario de la política. Yo no sé si ustedes conocen este dato, pero la ley de víctimas en Colombia reconoció 9 millones de víctimas del conflicto armado. Entre esos 9 millones, pues hay desplazamiento, personas que perdieron un miembro de la familia, personas que sufrieron alguna forma de mutilación o formas de victimización. La ley de víctimas reconoce 14 formas de victimización y es permanente la sensación de injusticia. Y bueno, hasta tenemos un dicho que dice que la justicia cojea, pero llega, hasta tenemos este dicho. ¿Cómo será? También con el tema de la justicia, no sé si ustedes ven cuando las personas se toman la justicia por su mano. Yo escuché esta semana en las noticias que en un pueblo fronterizo con Colombia, un hombre abusó y mató luego a una chica, a una adolescente. Eso fue el lunes o martes. Y la comunidad mató a este hombre. Porque hay como que hierve la sangre con los deseos de justicia. Esto pues por supuesto es lamentable y es una expresión de nuestra percepción de que no vemos que se va a hacer justicia, entonces las personas toman la justicia por sus manos, pero pensemos en tanta maldad y tanta crueldad. Y luego estamos delante de un Dios que es santo, justo y perfecto. Y tenemos que decir, ¿será que Dios, siendo así como es, va a dejar eso así? ¿Va a dejar que el malo quede sin ningún castigo y sin ninguna recompensa? Porque cuando hay justicia, de alguna manera la víctima siente hay como un alivio, ¿no? Y de hecho que las personas a menudo lo que dicen en medio de estas situaciones es, yo lo que espero es que en esta situación haya justicia. Bueno, justicia. Justo es una de las características de Dios. Y quiero mencionar en esta reflexión que es muy corta hoy, estos 3 atributos de Dios para que pensemos en 3 realidades de nuestro corazón y veamos cómo el Evangelio nos enseña, nos ayuda y nos rescata. Es muy importante, Dios pues tiene múltiples atributos, pero vamos a mencionar para efectos de esta reflexión estos 3 que tienen que ver con la pregunta del catecismo de hoy. Dios es justo, Dios está airado, pero Dios es misericordioso. Mire, si Dios es justo, tú y yo debemos estar seguros que Él no va a dejar sin recompensa el mal.
Dios va a hacer justicia, así como la parábola en Lucas. Dios va a hacer justicia. Tal vez no lo veas ya, pero Dios es justo y Él lo va a hacer. Y el efecto de la justicia es la paz. Mire cómo lo dice en Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Así es que tú y yo deberíamos descansar en la realidad de que confiamos en alguien que es justo. Y eso es muy importante porque ante la injusticia a nuestro alrededor, nuestra tendencia es a perder la esperanza, a perder el ánimo, digamos, pues como que no hay nada, ¿cierto? Como que, ¿en qué descansamos? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente en Cristo, tú deberías descansar en esto. Dios es justo y Él va a hacer justicia. La segunda característica que estamos diciendo de estos atributos de Dios es que Dios está airado. A algunos les parece muy raro este atributo de Dios, porque como nos han hablado tanto del amor de Dios, y Dios es amor, y las cartas de Juan tan hermosas, primera, segunda, tercera de Juan, insisten tanto en el amor de Dios. Miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero no sé si ustedes sabían esto, pero la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Y es que Dios no podría ser Dios perfecto si no estuviera airado contra algo y contra alguien. Es un atributo de la perfección de Dios. Él está airado contra el pecador y contra el pecado. No es como algunos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La verdad es que Dios está airado contra el pecador, porque en el infierno no van a estar solamente los pecados, sino los pecadores. Así es que debemos contar con que la ira de Dios se revela delante de nosotros. Pero enseguida, después de este atributo tan impresionante de Dios, está el atributo de su misericordia. Entonces Dios es justo, Dios está airado contra el pecador, pero Dios es misericordioso. Grande, abundante en misericordia, dice el texto. Bueno, esos tres atributos del Señor, ¿cómo le parecieron? Un repasito ahí. Pero ahora miremos un poquitico acerca de nosotros. Dios es así, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros? Es muy importante para mirarnos nosotros que nos miremos hacia adentro del corazón. No que le preguntemos a nuestra mamá cómo somos nosotros, porque ella siempre habla bien de nosotros. Las mamás siempre hablan bien de los hijos. Pues yo no sé, pero la mía siempre habla bien de mí. Si a ustedes no les pasa así, pero las mamás siempre defienden a los hijos y hablan bien de ellos. Y uno también habla bien de su mamá. Pero cuando miramos más hacia adentro de nuestro corazón, más en la realidad, más en la intimidad de nuestro corazón, si somos sinceros, tenemos que decir que no es tan así como dice nuestra mamá, que hay una realidad de nuestro corazón, pero también es lo que dice la Biblia, también es lo que dice la palabra del Señor. Estas tres cosas que dice la palabra del Señor en relación con las tres que vimos de los atributos de Dios. Esto elemental que dice la palabra del Señor en un versículo que nos sabemos de memoria, Romanos 3:23, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. Esta es la realidad, que nosotros no es que seamos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, porque desde nuestro mismo nacimiento traemos la simiente, la herencia de Adán que nos hace proclives, marcados por nuestro pecado. Y por supuesto, toda esta realidad de nuestro pecado tiene grandes consecuencias, sea porque tú has pecado o porque han pecado contra ti. Todos cargamos con efectos, con realidades asociados a nuestro pecado. Pero, adicionalmente a que somos pecadores, respecto a la ira de Dios, somos objeto de la ira de Dios. Es decir, no solamente somos pecadores, sino que somos objeto de la
ira de Dios. Mira cómo lo dice Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Te imaginas? Objeto de la ira de Dios. Pero aquí también hay que decir que lo que la Biblia enseña es que nosotros somos objeto de la misericordia de Dios. Y yo quisiera animarte a que hoy apeles, vengas a la misericordia del Señor. Que no desprecies la misericordia del Señor y el llamado que Él hace para ti. Mira, el mensaje central del Evangelio es este, que Dios, que Jesús estaba en la cruz llevando la ira de Dios. La paga por nuestro pecado, por nuestra transgresión fue puesta sobre Jesús. Mira cómo lo dice Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podría salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Allá estaba Jesús en la cruz, llevando nuestra rebelión, pero era realmente un dolor, oraciones y súplicas con fuerte clamor lo que Jesús llevaba. Es decir, esta es una misericordia costosa, como la gracia que es costosa. Algunos que critican el Evangelio y la perspectiva del Evangelio de la gracia, creen que se trata de abuso de la gracia, que es que lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta, para aplicar un refrán paisa. Tú y yo debemos tener en cuenta esto respecto al Evangelio de la gracia. Esto que es gratis para ti y para mí, fue muy costoso para Cristo. Y aquí está descrito en ruegos, en clamor, en súplicas de Jesús, diciendo: Señor, si es posible, Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el dolor que llevaba a Jesús, que clamó frente a la angustia, frente al momento de no solamente angustia en lo profundo de su ser, sino físicamente? Y esto estaba llevándolo Él por tus transgresiones y por mis transgresiones. Entonces unamos estas dos cosas que he dicho hasta este momento: las características de Dios y las características nuestras y nuestra realidad de pecadores, objeto de la ira y objeto de la misericordia de Dios. Más o menos en esta idea. Un día la justicia, la ira y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz. Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, ya que Él, siendo justo, no pasará por alto el pecado, no pasará por alto el mal. Así es que la cruz es un acto de justicia. Ahí Dios estaba poniendo toda su justicia. Estaba en esa cruz, pero era inocente. Entonces, ¿en qué sentido era un acto de justicia la cruz si Jesús era inocente? Aquí está. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. De manera que la cruz es la máxima expresión de la misericordia. Allí estaba la ira de Dios y allí estaba la misericordia de Dios. En la persona de Cristo se contiene esa ira. Y yo quiero decirles, amigos queridos, esta es la predicación del Evangelio. Nosotros podríamos darle una lista larga de cosas para hacer y para comportarse de una buena manera esta semana. Pero yo quisiera decirte esto. Cree que Jesús estaba puesto en esa cruz para pagar por tus pecados y por tus deudas. Y yo quisiera impulsarte, animarte, invitarte para que tú
vengas para confiar y para creer en Él. Y tal vez tú dices, no, es que yo ya soy creyente hace mucho tiempo. Y yo te digo, la fe y el arrepentimiento son para cada día. De nuevo, creer y confiar y esperar en el Señor. Y sabes una cosa más, que el Señor nos salva para cambiarnos. Miren, hace 8 días en esta misma serie el pastor nos habló de esto, de que el Evangelio nos cambia, nos cambia. Y yo quisiera animarte siempre a esto. Anhela cambios. Anhela cambios. Si tú eres un creyente que participa hace 1000 años en la iglesia, bueno, un poquito menos de 1000 pues, y no ves progresos en tu vida de fe, y no ves avances en tu vida de fe, cambios en tu carácter, fruto del Espíritu Santo, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, anhélalo dentro de ti. Dile, Señor, ¿cómo puedo progresar en mi caminar contigo? ¿Cómo cambias mi vida? ¿Cómo cambias mi carácter? ¿Cómo soy un poco más parecido a Cristo? ¿Cómo vivo este proceso en la santificación? Ahora, yo sé que el proceso de la santificación que el Señor hace es muy distinto en cada uno y que la cosecha se ve diferente en cada uno. Pero así como la higuera, algo ha de haber por la obra de Cristo. Algo ha de verse por la obra de Cristo en tu vida y en tu corazón. Tito 3, versículos 4 al 7 dice así: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Mis queridos amigos y hermanos, solamente al ver a Dios justo, misericordioso, perfecto, es posible que veamos la realidad de nuestro corazón. Nosotros tantas veces no nos sentimos tan pecadores. Lo que sentimos es que tenemos defectos y que algunos defectos son de fábrica. Entonces no tenemos la culpa. La realidad es que se trata de pecado en nuestro corazón. Y solo en la medida en que ves a Dios justo, santo, perfecto, grande, dueño de todo, con derecho para destruirnos por nuestro pecado, este evangelio nos ayuda a ver nuestra condición, nuestra realidad, y podemos apreciar el evangelio y el redentor que se entrega por nosotros, apreciar la misericordia. Y lo que sigue después de esto es crecer y caminar en Cristo. Es participar con otros, es vivir la comunidad de la iglesia, es pedir ayuda de un hermano, es participar en un grupito pequeño donde caminamos en Cristo. Es participar en las oraciones y en los ayunos y caminar con los hermanos. Esta es la vida en comunidad, hermanos. Y yo quiero animarlos especialmente a que ustedes vivan la comunidad que ayuda para que el evangelio tenga efectos prácticos en nuestra vida. Yo creo que todos los que hacen parte de la iglesia, sean de la membresía ya o todavía no, deberían participar en algo más de la iglesia. Pero miren, hermanos, nosotros no quisiéramos pedirles esto para ver esta iglesia llena de gente toda la semana. Es porque se trata de tu alma. Se trata del evangelio y de los efectos que ha de tener el evangelio en tu propia vida y en los entornos donde te desenvuelves, en tu familia y tu barrio y tu cuadra y esta ciudad, que el Señor nos llama a ser sal y luz por el evangelio y por su palabra. Mamás queridas,
Madres, no son sus hijos los salvadores. Con todo y lo abnegadas y entregadas que son las mamás, por favor, no conviertas a tus hijos en los ídolos. No son ellos los que van a darte la redención de tu alma. Confía en Cristo y lleva a tus hijos a Cristo. Hijos, no idolatren a sus mamás. Ustedes saben que tenemos profundas raíces de madrelatría. Y mi madrecita, y hay cosas tan extremas en este asunto. Mira, el Señor nos llama a honrar a los padres. Por favor, cumplamos el mandamiento de honrar a nuestros padres siempre. Pero hijos, no idolatren a sus madres ni a sus padres. Sepan que el Señor da la salvación a ellas y da la salvación a ustedes. Tampoco que la fe de ellas es la fe de ustedes. Que cada uno es responsable delante del Señor. Porque como hemos dicho, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y si tú tienes unos papás que son hijos de Dios, no eres automáticamente un hijo de Dios. Te conviertes en un hijo de Dios por la fe. Lleva a tus hijos en el temor reverente al Señor. Cumple el llamado a discipular, disciplinar, pastorear. Honra al Señor en la crianza. Vive de manera que inspira, pero a la vez descansa en que la salvación es del Señor y que el Señor dará la salvación y la seguridad a esos hijos. De esa manera se evita el orgullo materno de decir, es por mí que estos hijos caminaron así. O también la frustración de decir después, fue por mí, es por lo que yo no hice. De manera que si tú confías en el Señor y obedeces la palabra del Señor, podrás descansar en la realidad de que es Dios soberano, el mismo que te salvó a ti, que te dio la convicción, que te dio la fe, que lo hará con tus hijos. Y puedas gozarte en ver la obra del Señor en ellos. El Señor haciendo con los recursos que ha puesto en tus manos, pero sobre todo haciéndolo de manera soberana. Yo quiero dar gracias al Señor por las mamás y reconocer que el Señor les usa tanto, tanto, tanto. Yo que como les he contado, nací en un hogar cristiano, recuerdo tanto y agradezco tanto que mi mamá me llevó a la iglesia desde chiquitico y que crecí siendo un niño con otros muchachos creyentes, hijos del Señor, y que fue tan importante estar en la iglesia y tener la palabra del Señor y ver juntos la obra del Señor. Esto es lo que hay que hacer para honrar al Señor, para obedecerlo. Animar a los hijos en la piedad, en la humillación, en la dependencia del Señor.